¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es nuestro primer programa de Recupera tu deuda ante un juez. Esto es muy importante. Bien amigos, hoy tenemos a un invitado, es un especialista en este rubro. Nosotros, Bruce y quien habla Iván, vamos a entrevistarlo. Somos abogados, los tres somos abogados. Así que Renzo tiene experiencia en el Poder Judicial, 14 años, ha sido profesor universitario también en el rubro, en Derecho Civil. Tiene estudios en maestría. Amigos, hoy iniciamos el gran reto. Nuestro primer episodio es ¿cómo convencer a un juez? Todo lo que vamos a decir en este episodio te va a servir a ti que quieres cobrar tu deuda ante un juez. Síguenos. ¿Qué tal, amigo Renzo? Cuéntanos, ¿qué no debemos hacer? Ya está bien, Brucey me debe. ¿Qué yo no debo hacer para cobrarle a Brucey? Un tip. Gracias, Iván. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que si hay algo que no puedo mejorar, es preferible que no empeore. Entonces, lo primero es de repente no actuar con ira e ir a cobrarle. Es decir, me debe, le hablo, le busco, no me responde. Lo último que yo pensaría es ir y le golpeo, lo amenazo, lo agarro de repente grupo en la calle Mando y a pagar. definitivamente eso, Todo para que le peguen. obviamente. Claro, no, y eso lo único que haría es ahondar más mi problema y colocar una situación de desventaja, porque de lo que yo soy un acreedor al que no le pagan, termino siendo denunciado probablemente por un asunto penal, y Sí, entonces mi pues. situación se hace más compleja. Te chismeo, mira, puede ser coacción, si tú la amenazas coacción, puede ser delito de coacción, puede ser lesiones. Imagínate que se me pasa la mano, o se le pasa la mano a quien yo contraté para pegarle a Brucey, hasta intento de homicidio, homicidio culposo, instigación al homicidio, así que se puede empeorar. Entonces, recomendación, bien Renzo. ¿Y qué tal si hablamos de métodos más sutiles, ¿no? Ya no tanto la violencia directa, ¿no? Por ejemplo, la intimidación o la humillación. No sé si se acuerdan ustedes de los famosos, tristemente célebres hombres amarillos, ¿no? Que te iban a cobrar haciendo bulla, escándalo, y todos los vecinos se enteraban. Bueno, ahí no hay violencia directamente sobre el hombre, ¿no? Ni fuerza sobre las cosas, pero queda aquí, ¿no? En la cabeza. Eso tampoco, Renzo, ¿qué pasa con eso? Cuéntanos. entiendo. No, definitivamente eso ha sido incluso materia de conocimiento por el Tribunal Constitucional porque afecta justamente la dignidad de una persona. El tema de los hombres amarillos trajo como consecuencia justamente un pronunciamiento por parte de esta instancia. Ah, si bien es cierto, una persona me debe, el tema de que haya sido un tema obligacional, un asunto comercial, patrimonial, no tengo yo por qué llevarlo o resaltarlo a un plano personal, ¿no? Ofendiendo de repente o dejando en una mala circunstancia tanto a él, puede ser a su familia, involucrar a los vecinos, que en su momento fue lo que trajo consigo los hombres amarillos. Les cuento algo. Yo vivo en un condominio. En Lima la mayoría vive en condominios. Entonces, recuerdo que el Tribunal Constitucional, no sé si ustedes recuerdan, prohibió que los que dirigen la vecindad, ¿no? Las nuevas vecindades, no pongan el nombre del deudor en los ascensores, ¿no? O en las entradas. Porque yo entiendo que también la dignidad tiene que ver, ¿no? Aunque sería bonito, ¿no? Revisar esa resolución más adelante. Así que tampoco métodos de humillación, ¿no? En contra de la dignidad. Y Renzo, y en cuanto a cartas notariales, ¿tú recomiendas cartas notariales? Algunas cartas notariales son bien agresivas, ¿no? Te vas a ir preso, o te voy a embargar. Algunas cartas notariales en las municipalidades. ¿Qué opinas? Yo creo que hay un tema muy delicado porque sí, ciertamente puede ser un asunto eficaz el empleo de cartas notariales. Hay un tema psicológico intimidatorio, por así decirlo, es jugar a la intimidación, al deudor, para que pueda pagarme. Pero de un tiempo a esta parte se ve que hay un cambio, ¿no? Una mejora. Antes, el contenido de las cartas notariales realmente era amenazador, e incluso con eso mismo muchos acreedores iban a cobrar. Pero el tema es básicamente que el contenido que éstas tengan en su empleo, en su uso, apunten seria y exclusivamente al empleo posterior de los recursos que la ley establece, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, que la persona, el deudor, sepa que el acreedor tiene herramientas legales que la ley establece puntualmente para poder
cobrar lo que se le debe. Si Iván me debe, y hemos visto qué es lo que no debemos hacer, evidentemente, pero qué sí debemos hacer, o sea, qué podemos hacer. Cartas notariales, ha dicho que sí, pero con contenido puntual. ¿Qué más? Bien, si en este caso lo que estamos viendo es la necesidad de querer cobrar lo que se nos debe, es principalmente evaluar con qué yo cuento. Si yo fuera un acreedor y se me debe, tendría que primero tener en cuenta con qué yo voy a convencer al juez para que haga caso de lo que yo le voy a pedir. Entonces, esencial es saber con qué yo cuento. Puedo tener yo un contrato, puedo yo tener de repente un recibo, puedo tener de repente algún documento comercial que me permita acreditar ese vínculo que tengo con otra persona, puede ser un pagaré, ¿no? Una letra de cambio, un cheque, lo que también se conocen como títulos valores. Entonces, es agenciarse de aquello que me permita probar ese vínculo, esa obligación que tiene esa persona respecto de mí y básicamente a qué se comprometió, a qué es lo que dijo que iba a hacer y que finalmente no hizo. Renzo, y si yo llamo por teléfono, le envío mensajes de texto, WhatsApp, le envío correos, ¿eso también me puede servir como prueba? Bueno, eventualmente sí, pero también tenemos que, como así sucede con el caso de las cartas notariales, evitar el caer en el exceso, porque llegar a excedernos en ese tipo de mecanismos también podría incurrirse en una cuenta de acoso, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy medidos en esas cosas. Sí, eventualmente el mandar una carta notarial o un correo, un mensaje de texto, dependiendo del grado de vincularidad con la otra persona, evidencia precisamente el interés como acreedores de querer hacer el cobro de lo que se nos adeuda, pero excedernos más de ello también trae consigo justamente lindar con el tema del acoso, ¿no? Hay que ser muy prudentes en ello. Claro, eso forma parte de las comunicaciones que uno hace, ¿no? Eh, Sin embargo, también sería recomendable solucionar esto de forma sin acudir tanto a un juez, por ejemplo, el tema de los mecanismos alternativos, ¿no? Como por ejemplo la conciliación. También sería recomendable o creo que es hasta obligatorio. Coméntame. Sí, ¿es obligatorio, Renzo? ¿Ir al conciliador antes del juez? ¿Cómo es? Claro, de hecho ya partiendo del hecho de que querramos accionar judicialmente, es preciso dentro de los requisitos, muy aparte de las pruebas que podamos recabar, dentro de los varios requisitos, uno de ellos esencialmente es tener justamente un acta conciliatoria. Si por ejemplo lo que yo cuento es con un contrato o con un recibo, ¿no? Fulano de tal dijo que me iba a pagar tanto de dinero en tal fecha y no lo cumplió a mi recibo, pero y no tengo más, lo que yo tengo que hacer de repente es agenciarme otros documentos que den cuenta del vínculo que yo haya tenido previamente, ¿no? Algo que me permita dar cuenta del espectro que esto involucró, pero el requisito esencial en la ley peruana para poder accionar esto como una obligación de dar suma de dinero es el invitarlo previamente a conciliar, ¿no? Y hay un procedimiento establecido para ello que puede ser positivo o como definitivamente la otra persona invitada no puede venir, que es también la situación que puede darse. Y bueno, el asunto está en que nosotros podamos cumplir con esta formalidad. Ciertamente ha dado resultados en algunos casos, en algunos no, pero poniéndonos en la situación de que invitándole a conciliar vino y no se puso de acuerdo conmigo. De repente lo invité dos veces y tampoco le dio la gana de venir, entonces yo ya cuento con un acta, listo, que me habilita a mí, mostrando justamente el interés que yo tengo de hacer efectivo ese cobro, es una suerte de requisito esencial, de interés para obrar de esa manera. Con ello yo acudo al juez y le digo, señor juez, mire, tengo este documento que acredita el vínculo que tengo con esta persona que no ha cumplido la obligación que tenía conmigo, lo he invitado previamente, he tenido el interés de solucionar esto de manera extrajudicial y a él no le interesó, ahora acudo a usted para que me haga justicia. Así funciona. Renzo, ¿y qué pasa si Bruce solamente me debe 200 y el conciliador me va a cobrar 300 para la conciliación? Mejor no voy al Poder Judicial, ¿no?
Ya, ahí hay un tema más delicado porque el asunto de la cuantía también genera muchos problemas. Entonces, sí, puedes invitarlo a conciliar, pero no solamente es el acudir, por ejemplo, a conciliar a centros de conciliación particulares, ¿no? El Ministerio de Justicia también tiene centros de conciliación gratuitos, ¿listo? Que ven este tipo de materias. Oh, mira. Y sería bueno también publicitar estas cosas, ¿no? Y de hecho, bueno, en mi caso yo he podido evidenciar que se ha logrado tener resultados positivos. Y bueno, a la larga, tal vez la idiosincrasia del peruano es no cumplir la palabra que compromete, ¿no? Pero es un requisito esencial para poder luego acudir a la vía judicial, de todas maneras, el tener el acta conciliatoria. ¿Qué debemos hacer legalmente? ¿Cómo, cómo vamos al juez? O antes de ir al juez, ¿qué tenemos que hacer? Bien, yo creo que lo más racional sería ah, darse cuenta dentro de la realidad que uno tiene. Si yo soy el acreedor, yo debería estar al tanto acerca de con qué cuento yo para convencer al juez. Entonces, ahí involucra mucho el hecho de haber tenido previsión, ¿no? En cuanto a dónde yo tengo eh, probada la deuda a mi favor. Entonces, si yo, por ejemplo, como lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Veo que le has prestado a Brucey, tendría que preguntarte como a tu abogado si es que, por ejemplo, tú tienes algún contrato, ¿no? Si él te ha suscrito un documento en donde él da cuenta de que tú le has dado dinero, ¿no? Y si hay un plazo, hay alguna condición, qué sé yo, que hayan acordado, el monto específico, si hay intereses. De repente puede ser el hecho, como sucede mucho en el comercio, de utilizar títulos valores, ¿no? Entonces puede ser que yo haya tenido una letra de cambio o un cheque, un pagaré, ¿me entiendes? Entonces, el tema es, antes que nada, saber con qué yo cuento para poder decirle al juez, señor juez, esta persona me debe a mí, tengo que acreditar que esa obligación que él tiene conmigo existe, o sea, cuál es ese vínculo que me une a esta persona y que me hace a mí como sujeto ser su acreedor y a él mi deudor, y específicamente cuál es la prestación, a qué se obligó, qué tenía que hacerlo, de repente hay una otra circunstancia adicional, pero eso esencialmente, ¿no? Entonces, enfocarme en qué cuento yo de antemano para poder acudir ante el juez y requerirle que él actúe en defensa de mis derechos. En este caso sería uno de crédito que ha sido precisamente vulnerado. O sea, mis pruebas. Mis Ujú, pruebas. claro. Y Renzo, ahí quiero hacer una consulta, ya que has hablado de previsiones. Buscar los antecedentes crediticios y si tiene bienes de mi deudor, ¿también sería recomendable o eso ya lo vemos durante el proceso? Sí, de hecho, como estrategia legal, sí sería muy importante. Y no tanto como estrategia legal, ¿no? Sería más que nada la actuación de un acreedor prudente, ¿no? Porque si yo hago negocios con alguien y me doy cuenta que a la larga no me va a pagar, entonces yo tengo que, algo parecido a lo que hacen los bancos, ¿no? Si es una persona que no tiene un buen historial crediticio o que en buena cuenta no tiene cómo garantizar lo que yo le estoy dando, probablemente no sea muy bueno el hacer negocios con esta persona. En ese sentido, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es indagar de manera preventiva, ¿no? O sea, antes de, incluso juntamente con los documentos que yo tengo como pruebas de que existe este vínculo con mi deudor, es ir ya viendo, por ejemplo, si es que tiene bienes inscritos, pueden ser inmuebles, puede ser algún vehículo. Entonces, eso me hace a mí actuar responsablemente como un acreedor. Estoy haciendo justamente mi parte para que esto no quede en el aire, no quede vulnerado de ese modo. Entonces, sí, una búsqueda en registros públicos, por ejemplo, es una buena idea, es una muy buena opción para poder justamente encaminar el cobro de lo que se me debe. Renzo, ¿y qué sucede si no tiene bienes? Imagínate, voy a registros públicos y me dicen, ¿sabes qué? Y Brucey, uy, no tiene casa. Brucey no tiene carro. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Realmente debe ir ante el juez?
para cobrar o no? ¿Qué recomiendas tú, Renzo? Mm, Bueno, definitivamente se dan esos casos, ¿no? Puede ser que una persona no tenga bienes inscritos, pero hay algo interesante dentro del derecho y es que aun cuando nosotros partamos de la visión primigenia de que no tiene nada, ¿no? O sería la idea inicial que podamos tener, existe una presunción de que todos tenemos patrimonio. Y el patrimonio entendido como derechos y obligaciones lo tenemos todos, solamente por el hecho de ser personas. Entonces, sí, definitivamente el haber hecho una indagación previa y no encontrar bienes ya de por sí genera cierta incertidumbre de cómo va a suceder si yo voy a juicio. Entonces, no hay problema. Yo tengo mi documento que me acredita que yo tengo este vínculo con la otra persona, él es mi deudor, yo soy su acreedor, y toda la documentación que corrobore ello, yo puedo acudir al juez, puedo demandarla, exigirle que cumpla, y cuando ya esté admitida mi petición, mi demanda, lo que yo puedo utilizar son mecanismos que me permitan preventivamente asegurar el resultado de lo que yo estoy buscando. Entonces, eso se llama medidas cautelares. Y tenemos, por ejemplo, medidas cautelares diversas, mayormente tienen que ver, por ejemplo, recuerdo un caso de una empresa, listo, que había girado un cheque y bueno, el cheque como documento, con título valor, tenía ciertas deficiencias formales y bueno, al final no se podía acudir al juez utilizando esto, pero sí está el hecho de que era una persona, una empresa la que estaba debiendo. Entonces, toda empresa tiene definitivamente algún tipo de movimiento comercial ante las entidades bancarias. Entonces, por ejemplo, una salida, una vez interpuesta la demanda, es, por ejemplo, eh, recurrir a una medida cautelar de embargo en forma de retención. ¿Qué quiere decir? Esta persona puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, puede estar teniendo, por ejemplo, ahorros, puede estar teniendo fondos de diverso tipo en las entidades bancarias diversas. Entonces, solicitar una medida cautelar de retención ayuda mucho en el sentido de que para no ver frustrado mi crédito, pido de que las entidades bancarias que tengan justamente contacto con mi deudor, que tengan alguna cuenta de él, retengan los fondos que permitan cubrir lo que a mí se me debe. Entonces, una salida muy buena es esa, la del embargo en forma de retención. Existe una que es ya clásica, que es la de embargo en forma de secuestro. Puede ser, por ejemplo, que vayas a su casa y con ayuda de la policía puedas justamente tener una orden de cerraje y sacar las cosas que tiene esta persona, ¿no? Recuerdo un caso en el que se trabó en un proceso, una medida cautelar de esta naturaleza, se llegó a hacer el descerraje del lugar, o sea, se entró con la anuencia del juez, con mandato judicial y con el apoyo de la policía, y comenzaron a sacar las cosas, ¿no? Evidentemente, el propio Código Procesal Civil establece qué cosas se pueden sacar, qué otras cosas no. Entonces, ese es un mecanismo también para poder precisamente recuperar parte de lo que uno tiene. O sea, definitivamente hay mecanismos, sino que en ocasiones eso no lo tenemos presente a primera mano. Bruce, sí, definitivamente, Bruce, hay muchos temas que tenemos que seguir ahondando. Pero bueno, este es el primer capítulo, este es el primer video. El objetivo es de que las personas que no conocen derecho, los estudiantes de derecho, se introduzcan a este tema, ¿no? Oye, ¿cómo cobro, no? ¿Cómo cobro ante el juez? Ya sabemos de que no tenemos que usar la fuerza ni cometer delitos. Y si vas a ir al Poder Judicial, tienes que primero ir a registros públicos, ¿no? Renzo, cuéntanos, ¿y alguna anécdota que hayas tenido en tus 14 años en esto, justo en este tipo de situaciones, algo que quisieras contarnos? Eh, sí, recuerdo mucho. Recuerdo mucho, en la ciudad de Lima no se ve mucho. Yo tuve la oportunidad de ejercer la carrera de Poder Judicial un tiempo en provincia. Y recuerdo bastante que por parte de un adeudo se trabó precisamente una medida cautelar de retención. Era de una empresa.
y el acreedor había solicitado un embargo de esa naturaleza. Me acuerdo que, aunque usualmente eso no se da, porque por lo general en el trámite solamente se dispone de parte del despacho, ¿no?, del juez, que se oficia a las entidades bancarias X, Y, Z, ¿no?, que den cuenta de las cuentas que pueda tener esta persona natural o jurídica, con ellas, y que pongan a disposición del juzgado el monto X que pudieran tener. Me acuerdo mucho que me hicieron ir a cada una de las entidades bancarias de la ciudad. Esto fue en provincia, y con el acreedor más al costado, y eso antes se estilaba mucho, ¿no? Era una forma antigua de poder hacerlo. Y recuerdo que en un banco estuvimos como casi 2 horas, y lo que yo no sabía, por ejemplo, es que el banco, no voy a decir qué banco es, pero sí se nota que era muy leal se nota que era muy leal con sus clientes. En lo que nos hizo esperar, le estaba dando, por así decirlo, el talán al cliente. Que saque su Y dinero antes. algo así. Y al Wow. final, después de toda esa espera, nos dijo que no nos podía atender, a pesar que había un mandato judicial, y yo estaba yendo por orden judicial, estaba yendo como secretario. Entonces yo solamente le dije que iba a levantar mi acta, dando cuenta de lo que estaba sucediendo y que se iba a tener presente. Pero curiosamente fui a otro banco y no me demoré ni 15 minutos y saqué, creo que, de más de lo que se estaba deudando. ¿En serio? Fue increíble, una bonita experiencia, por parte de la actividad jurisdiccional, la actividad profesional, pero el estar acudiendo a los bancos, haciendo esto y viéndolo de cerca, es muy interesante. La ciudad de Lima, como es una ciudad tan grande, tan caótica, probablemente hacer ese tipo de cosas y que cada secretario salga a hacer lo que se conocía antes como toma de dicho, ¿no?, y levantar el acta y recoger el dinero, o disponer que se haga llegar al juzgado mediante un escrito posterior, entonces dándole un certificado, definitivamente toma mucho tiempo, ¿no? Resulta ineficaz. Esa era la manera antigua, ¿listo? Habían especialistas, como que todavía hay especialistas de actos externos que se dedican a hacer eso, pero no es tan eficaz. Y eso es lo que me pasó, yo lo tengo muy grabado. Chicos, ¿les parece si hacemos una suerte de resumen? Una idea cada uno, así como un círculo, como un circuito. Por ejemplo, el tema es hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo cobramos nuestra deuda ante el juez, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, a mí se me quedó, primero, para cobrar ante el juez, no debo meterme en problemas legales, ¿no? O sea, no voy a ir a cobrarle a la fuerza, a golpear o pedir que otros los golpeen, porque me va a generar más problemas, incluso penales. Eso me quedo con una idea. Bruce, ¿y tú compartirías una idea? Gracias. Claro, lo otro sería de forma preventiva para cuidarnos en salud, como se dice, hay que asegurarnos que la persona tenga patrimonio, ¿no? Y claro, Lorenzo nos ha dado la excelente idea que aunque no tenga patrimonio visible en registros públicos, se puede solicitar ya dentro del proceso, dentro de la demanda, que el juez investigue, busque o trabe, pues, embargo a las cuentas, ¿no? Esto es muy importante. Una pregunta al respecto, no hay forma de que nosotros sepamos si es que alguien tiene cuentas bancarias activas, ¿no? Es un tema de secreto y solamente se puede saber con la ayuda del juez, ¿no? Claro, secreto bancario, ¿no? Aunque algunos lo logran, ¿no? Eso es ilegal, ¿no? Es un derecho constitucional, ¿no? Secreto bancario, secreto tributario, ¿no? Renzo, ¿tenemos a compartirnos una idea a son de conclusión? Claro, gracias Iván, gracias Lucy. De hecho, esta invitación ha sido muy agradable, me he sentido muy contento. Yo quiero resaltar en esencia qué es lo que hay que tener presente antes de iniciar una acción de esta naturaleza, ¿no?, ante el juez. Y es el hecho de acreditar la obligación que tiene mi deudor respecto del tema probatorio. O sea, yo creo que es muy importante, es vital saber con qué yo cuento. Puede ser un contrato, un recibo, algún título de valor, un cheque, una letra de cambio, un pagaré. O sea, tengo que agenciarme, tengo que tener a la mano, evidenciar con qué yo voy a ir al juez y le voy a convencer de que la otra persona tiene que cumplir la prestación que dijo hacer frente a mí. Esencial.
Yo quiero resaltar dos conceptos que he mencionado, pero lo veremos en otra temporada. Has mencionado varias veces títulos, y aunque no los has mencionado, estoy seguro que nuestros amigos que se dedican al tema de suministro de materia prima o suministro en general abundan en facturas, ¿no? O en otro tipo de comprobantes. Entonces la pregunta es, ¿qué sería un título de valor? Y segundo, si las facturas también se pueden cobrar de forma rápida, ¿no? Eso lo vemos en otro episodio. Sí, lo que sucede es que es un mundo muy grande, ¿no? Claro, mira, dentro del derecho, estamos hablando de derecho civil, estamos hablando de obligación de suma de dinero. Va a merecer más capítulos, ¿no? Entiéndase que es un pagaré, una letra de cambio, un cheque, cómo se procede para cobrar estos documentos. Ahora esto simplemente es una introducción, algo general, ¿no? O sea, en tu prueba, investiga si tiene dinero, si tiene bienes en el registro público. Si no tiene, ten la esperanza de que pueda tener en los bancos, ¿no? Si es una empresa sobre todo. Y no recurras a temas legales. Si queremos decirles alguna opción, tienes tres ideas generales que no puedes olvidarte. Bien, amigos, muchas gracias, Renzo. Espero que te animes para un próximo capítulo. Bruce. Gracias, Renzo. Llevando resumido en tres ideas generales, sé que esto es dar para más y pues, te reiteramos la invitación. Gracias por tu presencia y saludos cordiales del equipo de Comecer Abogados. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Estoy atento a lo que ustedes dispongan más adelante. Saludos.